Hola, ¿qué tal, mis queridos aristianos? Bienvenidos al directo de hoy. Gracias a todos por estar conectados. Nuevamente salimos en directo a través de todas las plataformas de Grupo Aristeo y hoy vamos a incorporar que estamos en Instagram. Así que voy a pediros a todos, primero que nada, que me digáis si me escucháis perfecto, porque esto es muy importante. Si se escucha perfecto, si se ve perfecto, los que están conectados en Instagram, por ejemplo. Y a partir de ahí, hoy tengo un tema súper especial en este directo, porque además voy a tener una compañía de lujo para tratar un tema que hace ya, lo habíamos hablado en directos en Grupo Aristeo, hace muchos años, pero esta vez, en este año 2024, la cosa se está poniendo un poquito más caliente. Va. Por la mañana les dejé unos tips en mi Instagram personal para que de lo que estaba pasando con relación a Ley de Memoria Democrática y su actualización, ¿vale? Porque esta tarde queremos hablar de este tema que ocupa un tema de ciudadanía española, de nacionalidad española, como la versión del castellano usted lo quiera llamar, y en este caso vamos a hablar de cubanos y puertorriqueños. Y quédese hasta el final porque vamos a contestar preguntas. Quédese hasta el final porque esto es un tema que, lejos de interesarle tanto a puertorriqueños como a cubanos, yo creo que también vamos a ganar mucha cultura en este encuentro de hoy, viernes 8:13 de la tarde, hora de Madrid, ¿vale? Bienvenidos todos. Buenas tardes. Voy a quitarme las gafas, porque ustedes saben que de cerca yo veo poco con la gafa esta, porque ustedes saben que tengo unos problemitas en los ojitos. Y entonces vamos a saludar a los aristianos que se van conectando, como Gina Pereira, Cielo Calderón, Mario Pazos. Entonces, por favor, me vais a decir de qué parte del mundo nos están viendo, ¿vale? Nos ponen una banderita y nosotros seguimos la pista de lo que es cuántos países podemos llegar, ¿no? En este sentido. Miriam, que también nos saluda, que le encanta el tema, quédate hasta el final, Miriam, porque esto va a ser una pasada. Odalis, Boudet, Adis Rivera, Miriam nos escribe de Alicante, de Altea, muy bonito Altea, que lo sepas, muy bonito. Claudia Valencia, María Elena Bello, la diosa de la atracción, me gusta eso de YouTube, fenomenal. Anelis Alejandre, que dice que aquí estamos exigiendo respeto y valor para nuestras bisabuelas. Tú sabes que por la mañana, cuando estuve haciendo el directo, Anelis, ahora que tú comentas esto, me gustaría destacar, antes de entrar en acción, que me dijeron que había un grupo de WhatsApp de bisabuelas, ¿vale? Y sí que creo que el daño que está pasando es bastante impresionante con este tema y estamos estudiando, evidentemente, esta parte que nos corresponde, sobre todo como extranjeristas que somos en Grupo Aristeo, ¿vale? También tengo por aquí a Esperanza Onelia, que nos pone: hola, buenas tardes, mi querida Estelita, qué linda estás, desde Cuba te queremos, yo también os quiero muchísimo, siempre lo sabéis. República Dominicana, la diosa de la atracción, ¿vale? Y Lorna González desde Puerto Rico, gracias por estar. Carlos Pena desde Miami. Vamos a intentar compartir este directo, amigos, vecinos, conocidos, familia. Vamos a darle like para que el algoritmo, ustedes saben que se pone un poquito intenso, y se ponga esto sabroso, con la sabrosura que nos amerita, ¿vale? Estamos conectados en Instagram también, gracias a todos los Instagramers. Ahora mismo conectados en todas las plataformas, porque esto es un grandísimo tema que hay que debatir y que nos tenemos que actualizar, sobre todo porque nos hemos quedado un poco como en el pasado de qué pasa con Cuba y Puerto Rico. Muchas de las veces usted escucha en redes sociales, porque hay tanto contenido en las redes sociales que hay veces no nos damos ni cuenta. Entonces escuchamos debates, pero sí que es cierto que realmente lo que pasa no lo sabemos. Antonia Sánchez de Brasil, Sonia Sori
nos escribe, Adis Rivera desde Cuba, Miriam Rosete, hola, ¿qué tal? Wendy de la Caridad también desde Cuba, Virginia nos escribe desde Vitoria, España, Mereli desde Cuba, Gina Pereira desde Tenerife, Lyudmila Gross nos escribe desde Ghana, África. Oye, estamos llegando hasta los... ¡Ah, qué fuerte, caballero! Esto es lo máximo. Vicent Martín desde Cuba, Meredith también desde Cuba, Leslie del Río por las bisabuelas, yo también estoy de acuerdo. Gracias, Leslie. Bueno, desde Santiago, Aloima, un cubano que vive en los Estados Unidos, está Abensueño. Bien, vamos a, gracias a todos por estar conectados. La gente de Miami, por favor, la gente de Miami, compartamos, que esto es súper interesante, evidentemente. Bueno, lo primero que nada, fíjense ustedes, nos ha costado coordinar este directo entre nuestro invitado de hoy y esta servidora, más que nada porque ha costado por enlazar los tiempos, pero yo creo que es de especial interés esto, más que nada, por la necesidad de conocimiento. Resulta que hoy vamos a tener de invitado a Michael Arista Salgado. Fíjense usted. Nuestro compañero Michael es, evidentemente, voy a poner aquí mi chisme, porque es que no me quiero equivocar. Es un cubano exiliado, nacido en La Habana en 1986. Reside actualmente en Chicago, Estados Unidos. Es conocido en las redes sociales y en sus plataformas principalmente por la lucha en el reconocimiento de la ciudadanía española para la comunidad de descendientes, sobre todo, principalmente, el enfoque es de aquellos desnaturalizados, vamos a quedarnos con esta palabrita porque vamos a estar hablando de ella constantemente en el directo, por el Tratado de París de 1898. ¿Vale? Este tratado, como algunos que conozcan de historia o algunos que en algún momento de la vida habrán oído el Tratado de París, el Tratado de París, el Tratado de París, ¿vale? Porque se rula mucho en redes sociales, este tratado obligó a España a decretar la desnaturalización de los cubanos y los puertorriqueños, ¿vale? Que hasta ese momento eran considerados ciudadanos españoles de origen, ¿vale? Mi querido Arista Salado emigró de Cuba en el año 2008. Antes de completar su carrera de Derecho en la Universidad de La Habana, ha vivido en diferentes ciudades como Miami, España y Chicago actualmente. La carrera de mi querido Michael Arista está sobre todo marcada por la pasión. A él y a mí nos une eso, la pasión por la historia, por el derecho, la heráldica y el protocolo, ¿vale? Ha trabajado en la defensa de los derechos históricos de los cubanos y los puertorriqueños afectados por este tratado, llevando una demanda, que creo que ha sido el único que ha tenido valor de hacer esto, ante tribunales españoles y planeando llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si esto es necesario, y yo voy contigo de la mano para que tú lo sepas, papacito. ¿Vale? Además de su trabajo, por supuesto, legal en estos términos, es coleccionista de medallas, estudioso de la heráldica y protocolo y temas sobre los que ha escrito ensayos y libros, ¿vale? Puedes seguirlos en Instagram, puedes seguirlo en Facebook, en LinkedIn. Actualmente dirige una organización llamada Autonomía Concertada para Cuba, que la tenemos definida como ACC, y es uno de los responsables de una publicación semanal en Substar dedicada a la defensa de la ciudadanía española para cubanos y puertorriqueños. Algunos dirán, no, porque este está loco,
como a mí me han dicho miles de veces, no, porque tú estás loca, Estela, pero ¿cómo es eso de que la reforma del Código Civil? Bueno, sí, los locos, como decía Steve Jobs, somos los que cambiaremos el mundo, ¿vale? Si no existieran locos como nosotros, pues imagínense. En la demanda, ACC promueve activamente la derogación del artículo 9 del Tratado de París. Así que todos vamos a coger Google ahora y vamos a meternos y a poner Tratado de París, artículo 9 de 1898, donde se forzó la desnaturalización masiva de ciudadanos españoles en Cuba y antiguas posesiones españolas o colonias, ¿vale? Esta acción está considerada ilegal y contraria a la Constitución del 76, de 1876, y privó del derecho a millones de personas a la ciudadanía española. A través de acciones legales, educativas y de difusión en diferentes espacios civiles y académicos, ACC busca restaurar estos derechos. ¿Vale? En el proceso judicial español contra el Estado español siempre se centra, esto se les voy a explicar en directo a nuestro invitado, que le voy a dar paso ya, en vivo y en directo, se centra en la nulidad de este artículo fundamentalmente, y vamos a ver los argumentos que Michael nos va a contar enseguida, ¿vale? Entonces, yo les cuento un poquito la historia, la introducción, y le cuento más que nada esto porque, y quédese, repito, hasta el final, ¿vale? Porque le voy a decir una cosa, la historia es muy importante. Tenemos que saber de dónde venimos, ¿vale? ¿De dónde venimos? Y esto es importante. Entonces, porque lo primero es conocer la historia de dónde venimos. Yo conozco, en el transcurso de mi carrera profesional, he tenido clientes que no saben ni cómo se llama su bisabuelo, ni cómo se llamaba su abuelo. Y yo creo que esto, evidentemente, podrás venir a vivir a España o no, pero que no sepas cómo se llama tu bisabuelo o cómo se llama tu abuelo, pues hombre, en principio es algo más que complicado. Entonces, vamos a responder preguntas al final. Vamos a revisar estos aportes que nos va a dar ahora Michael. Lo tengo ahora mismo en el backspace, pero ya lo voy a entrar para que esté con nosotros en directo, ¿vale? Y si personas como nosotros, fieles, sobre todo que nos guste esta parte de la defensa de los derechos, no hacemos esto, pues yo creo que igual nadie da el paso al frente, ¿vale? Entonces, eso es muy importante para el desarrollo de cualquier tipo de, a ver cómo lo puedo, porque quería usar unas palabras en el directo de que sea fluido y de que lo podáis entender. Porque hay veces los extranjeristas hablamos como muy enredado y entonces la gente no lo entiende. De ahí a que es bueno ser explícito, por lo menos en un lenguaje liviano, que no sea tan técnico y que vosotros lo podáis entender, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle paso a Michael. No sé, Raúl, si estás por ahí, me puedes echar un cable y entrármelo. ¡Ah! Lo siento. Cariño, es que esto cambió todo, ¿oíste? Hola, Estela. Entonces, hola, gracias por la invitación. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Pero dime que no lo he hecho bien, lo he hecho bien. Fíjate. Perfectamente, perfectamente. Lo he hecho Muchas gracias. Dímelo, divine. por favor. Oye, estoy súper agradecida. Sé que hace tiempo queríamos compartir tú y yo este espacio, apasionados de la historia y apasionados del derecho, para este debate que antes podíamos, como decimos en España, hablar paja, ¿no? Del Tratado de París y caernos a mentiras y caernos a ilusiones, ¿oíste? A ilusiones. Pero yo después que vi tu demanda, ya no creo que sea tan ilusión. Ya la práctica sí que lo veo, fíjate, incluso
he llegado a soñar con eso. Imagínate tú la bomba atómica, ¿vale? Entonces, siempre he visto que esta vida es de los valientes y de la gente con coraje. Y yo creo que tú, Michael Arista, eres un tío con los pantalones bien puestos, enfrentándote a esta burocracia tan grande que tenemos en España, que ya sabemos, y sobre todo al Estado español en contra de esta situación. Entonces, quiero que, buenas tardes, sobre todo, agradecidísima de que hayas aceptado nuestra invitación, de que estemos aquí en directo un viernes a las 8 de la tarde, que era la hora que podíamos, tú en Chicago y yo en Madrid, pero sí que es cierto que creo que esto va a ser de especial relevancia, tanto para todos nuestros seguidores que están aquí, como para luego la difusión que vamos a hacer de este contenido que está ahora mismo en todas las redes sociales, en todas las plataformas de Grupo Arizaro, en directo, ¿vale? Tenemos casi 80 y tantas personas en Instagram, ahora mismo hay 150 personas en YouTube y yo creo que es de especial interés para la comunidad saber qué está pasando a fecha de hoy, 20 de septiembre, ¿vale? Entonces, cuéntanos un poquito cómo va la cosa. Pues mira, muchas gracias. Tienes toda la razón. Es importante conocer la historia, pero ¿qué pasa cuando la historia que te han hecho es mentira? ¿Qué pasa? O sea, la historia ha sido convenientemente olvidada y alevosamente enterrada. Es decir, no tenemos acceso a muchas cosas y ahora estamos tratando de traer esto a la luz. Cuando tú hablas de la demanda que se opone al Estado español, que se opone a la burocracia, pero también nos tenemos que oponer a un montón de imágenes, a un montón de elementos que culturalmente están muy acendrados, te lo tenemos muy acendrado y todo eso hay que tirarlo por la ventana porque no nos ha servido de mucho. Efectivamente, de hecho, el 7 de octubre se van a cumplir 2 años desde que comenzó este proceso, pero comenzó como una petición. Porque es cierto que se había tratado, se ha tratado durante 100 años de acabar con este artículo 9, que es un artículo además discriminatorio, oneroso para España. Es decir, es un artículo que obliga a España a deshacerse de sus propios ciudadanos. Eso es ilegal. La ciudadanía es un derecho fundamental, es un derecho que no se puede eliminar. Y los que lo hacen son personas que son, por ejemplo, digamos, Daniel Ortega, que le quita la ciudadanía a sus ciudadanos, que es completamente ilegal. La ciudadanía es tuya, es un derecho fundamental, no se puede quitar. Entonces, hemos logrado buscar un mecanismo que permitió que la demanda fuese admitida. Al estar admitida a trámite, ya los tribunales están obligados a dar una respuesta. Es decir, y a leérsela, por lo menos que se la lean. Se la tienen que comer con papa. Con papa. ¿Cómo se dice? Se la tienen que comer con patata. Así mismo, así mismo. Y es una oportunidad, además, para darle visibilidad a este tema, porque no se habla, de este tema no se habla. Es decir, los cubanos y los puertorriqueños, los naturales de ultramar, que realmente era la condición de Cuba y Puerto Rico, teníamos la ciudadanía española de origen. Esa ciudadanía española de origen no se puede quitar y el que la quite está violando la ley y está violando el derecho. La Constitución. Correcto. Está violando incluso el derecho internacional, porque Estados Unidos obliga a España a desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Y esto es completamente ilegal. Entonces logramos interponer una demanda contra el Estado español para que denuncie, para que derogue, para que elimine ese artículo 9, que es el artículo que obliga a España a deshacerse de sus ciudadanos. Y además es un artículo que está redactado de una manera muy enredada, muy oscura, justamente para no darse evidencia. El artículo 9 dice los súbditos españoles naturales de la península, residentes en el territorio que por este tratado de España cede o renuncia, podrán conservar su nacionalidad si hacen una declaración frente a una oficina de registro. Bueno, ¿y los otros españoles qué? Eso no son todos los españoles. Los canarios, los baleares, los ceutíes no son españoles. Entonces, este artículo, esto demuestra que no fue hecho por un español, fue hecho por un extranjero que no sabe ni cuál es la totalidad geográfica de No, pero espérate, pon una pausa. 1898, sí. ¿Dónde estaba la oficina del registro? No existía. No existía la oficina del registro. La oficina del registro no existía.
No existía, pero además es una mala traducción. Lo original es una corte, y en Puerto Rico se hizo. El objetivo, esto está hecho con alevosía. Esto está hecho para que tú no puedas contestarlo. Tú no puedes tú no puedes establecer un juicio contra esta decisión, porque esa oficina de registro, ¿qué es oficina de registro? Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Eso es entonces, como la sentencia. Hay una sentencia, fíjate, voy a hacer una pausa, la nota de la oficina de registro. Hay una sentencia en la ley de la memoria histórica en el año 2007, cuando se empezaron a presentar casos que hasta el 2017 se presentaban, se resolvían casos y todavía quedan, en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de Madrid, que se empezaron a hacer las primeras reclamaciones de denegaciones, ¿vale? Hubo una sentencia que me leí muy buena que decía, se está gestionando el reconocimiento de la inscripción, para parafrasearlo un poco, ¿no? De fulanito de tal en el consulado, pero si es que no había oficina consular, ¿cómo voy a inscribirlo? Es decir, si yo vivía en Santiago de Cuba y resulta que mi hijo nace en Santiago de Cuba y es hijo de un español, ¿cómo yo sé que tengo que llevarlo al consulado de La Habana a inscribirlo? De Santiago de Cuba a La Habana, si es que en Santiago de Cuba no había registro, y es que en La Habana no había todavía registro. Es decir, ¿cómo tú pretendes que el mismo juez lo puso? Entonces, hablando de la oficina famosa, y esto fue, te estoy hablando en el 1900 algo. Imagínate en el 1898. Claro, por ejemplo, la sentencia, es decir, ¿cuál es la situación de cubanos y puertorriqueños que solicitan su ciudadanía y dicen, bueno, pero es que mi ancestro nació en Cuba, pero es tan español como el que nació en Madrid? ¿Por qué me vas a decir que tiene que nacer en España? ¿Cuál es la especialidad de España? Si España somos todos. España es España, la península, pero también Canarias, Ceuta y las provincias de ultramar son parte del territorio español. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo que en el año 1998, ese juez ponente no sabe ni de derecho constitucional ni de geografía, dice que los naturales de Cuba y Puerto Rico no eran automáticamente españoles. Lo que hizo ese juez fue decir que la condición de ciudadano del Sahara se equipara al de... ¿Qué tiene que ver Sahara, el Sahara español, con Cuba? Cuba fue española por 400 años. El Sahara no fue español, no llegó ni a 100, en una situación completamente distinta, bajo un derecho completamente distinto. Entonces, decir que las situaciones son equivalentes, no son equivalentes. Cuba y Puerto Rico son territorio español de pleno derecho. Total. Y el Sahara es un territorio administrado, bajo administración española, completamente distinto, en tiempos completamente distintos. Entonces yo pienso que esto, lamentablemente, durante 20 años, esta sentencia es la que ha marcado el exilio político de los cubanos y puertorriqueños, y que no se les permite acceder a la ciudadanía porque alguien dijo que no son ciudadanos, yendo en contra del artículo 1 de la Constitución del 76. Habla tú mientras la sirena pasa. Hablo yo. Bueno, escucha, en ese sentido, quiero que nos expliques, fíjate, porque la gente tiene que entenderlo, ¿vale? En Cuba, tú sabes que la única historia que dábamos era la de los mambises peleando con los españoles. Evidentemente, tenemos en nuestra cabeza a Maceo, a Martí, a Máximo Gómez, la guerra de los 10 años, que es esa famosa guerra que dicen que España perdió la guerra y que evidentemente en ese sentido, a los americanos, es así, por lo que pasó con el Maine. Mira, yo tengo siempre se cuenta la historia como 3 guerras de independencia, qué sé yo. Y yo pienso que hay que darle un giro a cómo nosotros nos aproximamos a nuestra propia historia. El pueblo cubano, el pueblo español de Cuba, en definitiva, Dios ha dado 3 grandes lecciones de civismo que no hablamos, de la que no se habla. La primera gran lección de civismo fue el Pacto de San Juan. El Pacto de San Juan fue un acuerdo. Los dos bandos se sentaron a conversar, a hablar, a llegar a un acuerdo. El acuerdo siempre tiene valor cívico, más valor cívico que el machetazo. Entonces tenemos lamentablemente enseñamos nuestra historia, es machete arriba y machete abajo, machete para todo el mundo. Entonces después coño, ¿por qué la violencia? Porque claro, si lo único que te le enseñas a tus hijos es que el machete está bien, el machete no está bien. Exacto. Habla, conversa, siéntate a hablar.
Entonces, el Pacto de Sajón fue eso. El Pacto de Sajón dio derechos y fue un reconocimiento de ambos lados. Entonces, de eso no se habla, eso se entierra. ¿Qué es lo que se habla? La protesta de Baraguá, el machete. No, no. La protesta de Baraguá. Eso fue un gran logro cívico de los cubanos, de los españoles de Cuba. El otro fue el pacto de Confluente, que marca el fin de la guerra chiquita. Igual, te sientas a hablar, llegas a un acuerdo y cada cual para su casa. Y el tercer gran aporte cívico de los cubanos ha sido las elecciones en abril de 1898. El pueblo cubano fue a votar en 1898. Nadie habla de que los cubanos íbamos a las urnas en esa época. Entonces, ¿por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla de eso? Porque contamos las historias mal contadas, siempre contamos las historias mal contadas, o las que nos enseñaron de generación en generación, Mike. Entonces, exacto, entonces tenemos que cambiar la forma en que vemos nuestra historia. Y esa historia, eso tiene sentido cuando uno acepta que éramos parte del Reino de España y que fuimos desgajados de España ilegalmente. Y yo creo que hasta 1997, si la memoria no me falla, el Código Civil que estaba hecho en Cuba era el Código Civil español. 1997 que nació mi hijo. Exacto. Es decir, el Código Civil cubano nació, creo que en el 97 o en el 98, pero desde 1889 hasta 1989. Creo que ese 1889. Aquí tengo, mira, aquí tengo. Sí, espérate, hasta el 89. Cuenta que te dije que la estantería del trastero me cayó en la frente. Sí. Mira, este panfleto que tú ves aquí, yo tengo todos los códigos civiles españoles aquí en OTEN. Aquí. En materia de nacionalidad española, bueno, principalmente en materia de nacionalidad española, porque era lo que trabajábamos por la propuesta de la reforma del Código Civil, pero aquí están todos. Pero el de Cuba lo tengo impreso allá abajo en un libro antiguo, cuando me lo traje, me lo regalaron de la universidad. Pero Estela, si el guaguancó es más español que africano. O sea, sí. Cuba es española, el guaguancó es más español que africano. O sea, tenemos una cultura de base hispana. No solamente base hispana, es base española. La población esclava que se liberó se hispanizaba rápidamente. ¿Y qué hablan hoy? No, hablan español, con nombres españoles. O sea que negar eso es negar nuestra propia identidad, es fajarnos con nuestros propios padres. Entonces tenemos, y yo creo que por eso nos ha ido tan mal, porque no reconocemos que hemos cometido ciertos errores y hemos elevado al altar de la patria personas que quizá deberíamos pensarlo un par de veces más. Pero bueno, eso es una discusión muy grande, pero mira, te voy a contar una anécdota para que la gente ¿cómo no? No se me aburran, pues tú sabes qué, pero ahora vamos a hacer preguntas. Mira, cuando yo hace 18 años que llegué a este país, bueno, se lo dije por la mañana, hoy 20 de septiembre salí de Cuba, llegué mañana, realmente mañana mi cumpleaños. Pero mi madre llegó a este país 2 años después. Bueno, mi madre tiene descendencia canaria, pero llegó 2 años después. Cuando mi madre llegó aquí, nosotros vivíamos en la ciudad de Leganés. En Leganés hay una estatua del Che. No me preguntes cómo en el Teatro Egaleo de Leganés, en el teatro, en la entrada del teatro, hay una estatua del Che Guevara. Y hace 18 años que los ciudadanos que nadie conoce, mi madre fue capaz de escribir al alcalde de Leganés que quitara la estatua y decirle, usted sabe quién fue el Che, ahora explíqueme quién puso la estatua, señor, ¿no? Bueno, mira, para responderle a Víctor Piñeiro, ¿sí? En ese sentido, fíjate, mira por dónde andamos. Entonces, sí. Mira, para responderle a Víctor Piñeiro, Cuba y Puerto Rico nunca fueron colonias, son provincias de ultramar, porque así lo dice la Constitución, que estuvo vigente además. Algo muy interesante es que las constituciones españolas nunca se mencionan en la historia de Cuba. Se mencionan las de Mambises, pero no se mencionan que el ordenamiento vigente era el español. Sí. Entonces, no fuimos colonia, no tenemos esa condición. Pero esto es importante dejarlo claro, porque en la historiografía cubana lo que más se menciona es eso. Y eso, además de que genera problemas psicológicos, de inferioridad territorial,
no es cierto. Entonces, eso hay que introducirlo. Entonces, bueno, imagínate, esta demanda, si el artículo 9 queda derogado y se expulsa del ordenamiento jurídico español. Eso te iba a preguntar ahora. Eso sería increíble porque existe un reconocimiento por parte del Estado español que eso fue un error, que los naturales de Cuba y Puerto Rico eran tan españoles como el que nacía en Madrid o en Asturias. Pero por otra parte genera la obligación a las Cortes Generales de reformar el Código Civil, de permitir en cumplimiento de esa sentencia que los cubanos accedamos masivamente a la ciudadanía española. Ya sé que se va a decir, bueno, pero no es imposible porque la economía, porque por H por B. Eso es otro problema. Cuando lleguemos ahí ya veremos. Pero de momento, ya veremos. Pero de momento lo que hay que exigir, si tiene sentido que los cubanos y los puertorriqueños somos españoles de origen y que esa ciudadanía fue retirada ilegalmente porque nadie te la puede quitar, y menos un estado extranjero. Un estado extranjero no tiene capacidad ninguna para obligar a los españoles que se inscriban en un registro nuevo que no existe, que no es el registro civil, para que declaren allí su voluntad de conservar su ciudadanía española. Pero además, ese registro ni siquiera lo hizo España, lo hizo Cuba o lo hizo un estado, lo hizo Estados Unidos. ¿Cómo es posible que España se rija por disposiciones que no son españolas? Eso es una arbitrariedad y una injerencia de marca mayor. Entonces, lo que me parece que es importante es que no hubo una protesta más enérgica sobre este problema. Y ahora los estamos trayendo en buena medida porque ahora es que nos enteramos. Pero ¿cómo tú crees que va a haber, Michael, ¿cómo tú crees que va a haber una protesta si tenemos un código civil de hace 100 años? Y los parches en materia de nacionalidad española, el sufrimiento que está teniendo la descendencia. Mira los bisabuelos, lo de las bisabuelas, eso es horrible. Eso es horrible, eso es una injusticia. El daño, que eso no tiene reparación ninguna. Porque qué reparación, en la ley de la memoria democrática querían reparar el daño a las mujeres y están bloqueando a las bisabuelas. Exactamente. Entonces, claro, ¿qué reparación? Quiero rectificar algo que me ha rectificado aquí Alejandro Fernández de Castro, que el registro civil España fue hasta el 87. Yo juraría que era hasta el 97, pero sí hasta el 89. La ley 21, que es la ley del Código Civil, es del año 89. El 89, pero como yo siempre me quedo con el 97 por el nacimiento de mi hijo, rectifica. Pues entonces claro, se aprueba unos años antes para que entre en vigor en el 89. Pero bueno, en fin. Una pregunta importante que tengo aquí, enlazándolo con esto. Leslie del Río, si el Tratado de París se elimina, el tratado no, bueno, sí, los DIE negativos del español sirven. ¿Qué cosas son los DIE? Para yo enterarme, porque no sé. Los DIE, nos puedes aclarar eso, pero la pregunta está interesante porque fíjate, Michael, si esa demanda, da igual si se queda en la audiencia nacional, y la prueba, una sentencia de la Audiencia Nacional es importante. Pero imagínate que esa demanda llegue al Tribunal Constitucional vale, eso es palabra santa. ¿Cómo tú crees en tu mente? Fíjate, ponte que ganaste la demanda, que tienes un fallo positivo. ¿Qué pasará? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el escenario? El escenario es que las Cortes están obligadas. Tenemos una demanda. Exacto. Existe la demanda. Exacto. Esto no es papel mojado, es una demanda. No. Y sobre el constitucional está Estrasburgo, que es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Exacto. Es decir, que existirá un pronunciamiento europeo, porque además el artículo 9 está vigente. El artículo 9 está vigente, es la norma, fíjate qué cosa tan curiosa, es la norma europea más antigua vigente que autoriza la desnaturalización, la generación de apatridia. La apatridia es un crimen de lesa humanidad. Es decir, que Estados Unidos obligó a España a que sus ciudadanos se conviertan en apátridas, que es personas que no tienen Estado. Esto es una violación tan grande de los derechos humanos, pero tan grande, que no tiene nombre. Y para 1898 ya existían los derechos fundamentales. Es decir, que aquellas personas que se ven sin esperanzas, que se ven que no pueden acceder por las leyes de las memorias democráticas,
esta es una opción. Y esta es una opción que existe y que va a dar resultados. Sí. Y que va a dar resultados en dependencia de cómo nosotros asumamos esta iniciativa. Y tiene que ver con un cambio de perspectiva, sobre todo, un cambio del estado de opinión, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Exacto. Se estaba mencionando... ya sé lo que es el DIE. El DIE, te lo pongo ahí, el documento de la Dirección General de Inmigración y Extranjería, donde definía la ciudadanía de los españoles en territorio cubano. Que esos son los documentos que piden ahora, que si era natural de o conservó su ciudadanía. Ok. La sentencia que dice que los cubanos y puertorriqueños no son ciudadanos españoles es una sentencia espuria y es una sentencia ilegal. Una sentencia favorable de la Audiencia Nacional en este sentido iría en contra de lo que dice esa sentencia. Y eventualmente el objetivo es que el Tribunal Supremo determine que esa sentencia es incorrecta. Porque la Constitución española dice que son españoles toda persona que nace en un territorio español. Y por lo tanto, pero además hay un decreto del gobierno del 2 de abril de 1881 que pone en vigor en todo el territorio cubano y puertorriqueño el título primero de la Constitución de 66. Si hubiera dudas sobre la ciudadanía de cubanos y puertorriqueños, ese decreto responde a esas dudas. Entonces, esa sentencia del Tribunal Supremo es ilegal, pero me extraña que los constitucionalistas españoles siguen esa sentencia a pie juntilla. No, y eso es lo que están poniendo en las denegaciones de los puertorriqueños. Pero lo que hay que hacer es cuando te deniegan, automáticamente buscas un abogado, Aristeo, buscas un abogado, contrata a un abogado para pelear esa denegación, porque esa denegación está amparada en una sentencia que es ilegal. Sí, totalmente. Tú fíjate que durante años hemos hablado nos han llegado casos de puertorriqueños, más de puertorriqueños que de cubanos, ¿vale? Pero la gente tiene miedo a pelear. Ya la gente se conforma con lo que le manda el consulado y ahí se queda. Entonces, esto ya lo había dicho yo en varios directos. De hecho, hace muchos años se habló de Cuba y Puerto Rico y de este tema en un congreso de nacionalidad. Se habló de esto, ¿vale? Ahora en el nuevo congreso, en la nueva edición, no vamos a hablar del tema porque ojalá pudieras venir tú para acá y pudiéramos abrir este debate en esas fechas, pero sí que es cierto que ya se había hablado en un congreso, ya se había invitado a miembros de la Asociación de Puertorriqueños en España para que se hablara de este tema y la sentencia que se está anclando las denegaciones es en eso. Entonces la gente no quiere pelear porque la gente dice, bueno, ¿yo para qué voy a hacer un recurso? Se me lo van a denegar. Entonces, si la gente tuviera ganas de pelear, hay que pelearlo. Gratis no podemos hacerlo, pero si la gente tuviera ganas de pelear, pero es que la gente no tiene ganas de pelear. Bueno, pero gratis no hay nada, ni el almuerzo es gratis. Entonces, y si tú quieres tus derechos, bueno, hay que mojarse, ¿no? Sí. A mí no me sale gratis tampoco. Vamos a estar aquí. Aquí gratis no hay nada. Ok. Habla, mira, ahí está la sirena, me cago en todo. Tranquilo. No, yo entiendo, por eso te decía que lo que tú estás haciendo es histórico, porque tú lo estás pagando de tu bolsillo para que eso se eleve, y estamos hablando de algo que lleva abogado y procurador. Esto no lleva pantalla de no sé cuál, ¿me entiendes? Y la investigación que estamos haciendo no es una investigación muy profunda, o sea, porque vira al revés todos los conceptos que nosotros teníamos. O sea, es reconfortante conocer la verdad, pero al mismo tiempo es triste saber que todo lo que te han enseñado no está anclado en la realidad. Entonces, eso te deja con preguntas como, ¿quién soy? Sí. Porque, fíjate, si los cubanos y los puertorriqueños eran ciudadanos españoles de origen, que ante ese escándalo, el gobierno español tuvo que emitir un decreto el 11 de mayo de 1901. Ese decreto busca una vía para que los ciudadanos españoles de Cuba y Puerto Rico que habían sido desnaturalizados recuperaran su ciudadanía española. Por lo tanto, cuando usted vaya, es otra omisión, en los consulados nunca han hablado de este Real Decreto del 11 de mayo de 1901. Si su ascendiente no está en el registro de súbditos españoles que guarda el Archivo Nacional,
vaya al consulado, el archivo del consulado, hay que buscar dónde está ese archivo del consulado, porque no creo que... Yo te digo dónde está, espérate que las cosas del directo, me quedé sin luz. Si su ascendiente no está... Si yo te digo, tú con la sirena y yo con la luz. Mira, yo te digo dónde está. Hay un archivo central. Importante. Hay un archivo central que está, que es el archivo donde se guardan los documentos consulares, que creo que es el archivo, lo diré, donde se registran todos los DNIs, los pasaportes, que tú puedes solicitarlo. Eso está, me parece que en la comisaría de Rubén Calvo. Tú haces un escrito y lo envías, haces un escrito y lo envías, y allí te dicen si evidentemente, pues bueno, si esa persona estaba inscrita o no estaba inscrita. Hay varios archivos en España ahora mismo. Está el sistema Pares, que también se puede buscar mucho en Pares, pero en el archivo consular, que archivaba cosas y documentos consulares, creo que está ese de Rubén. Pues esa es una vía de la que poco se habla y de que es muy probable que muchos cubanos decidieran inscribirse en el registro consular en virtud de este Real Decreto del 11 de mayo de 1901. Que ese que estaba diciendo el otro compañero aquí, lo voy a poner en pantalla, que habláramos de la primera ley de memoria. Exacto. Ese. Espérate que lo voy a buscar porque lo puse aquí. Nos lo ha dicho Alejandro Fernández, nos pone hablar del Real Decreto 11 de mayo de 1901. A Flavio, decirle que Cuba no se independizó hace 120 años y por esa razón no. La ciudadanía es un derecho fundamental, íntimo. El territorio puede dejar de ser, puede ser lunar. Si yo soy ciudadano del país de que sea, mi ciudadanía es intocable. ¿Ok? Y sobre eso hay jurisprudencia, pero hace chichos. Sí. Miles. O sea que ese argumento no se sostiene. Así que búscame otro argumento. Vale. A ver, dice Víctor Piñeiro, nos pone. Entiendo, según el Real, entiendo que 1901, todo cubano es español a la vez. No. Primero, en 1901 no habían ciudadanos cubanos porque no existía el Estado cubano. Por lo tanto, en 1901 solo puede haber españoles. Por otra parte, lo que dice el Real Decreto de 1901 es no debimos haberlo desnaturalizado. Están desnaturalizados por el decreto. Bueno, si quieren recuperar su ciudadanía, vayan e inscríbanse al registro consular, que es una norma, primero es una norma extranjera para Cuba en ese momento, por lo tanto no va a tener publicidad normativa, nadie se enteró, pero existe. Y por otra parte, hay una falta de garantía material, porque usted no puede reinscribir a toda la población en un registro consular. Entonces, ¿cómo tú vas a...? O sea, eso fue para un parchecito, para dejar entero el honor. Como todos los parches que ya tenemos. Ese fue el primer parche en la historia de los parches de la ciudadanía. Mira, aquí tenemos a Eddie Montes de Oca, nos pone saludos para ambos, pregunta para Michael. El artículo 9 del Tratado de París dice que los súbditos españoles naturales de la península, residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia a ustedes. Y hay, pero es que sí, podrán conservar su nacionalidad declarando su voluntad ante una oficina de registro. ¿Pudiera argumentar este análisis? Ok. El artículo 9 dice, los súbditos españoles naturales de la península. No todos los súbditos españoles son naturales de la península. Los que nacían en Cuba y Puerto Rico eran súbditos españoles con todos los derechos de la ciudadanía, pero no son naturales de la península. Entre ellos, por ejemplo, el famoso conde de Fernandina, al que se le quitó su condición de senador incluso. Entonces, ¿por qué si tú vas a decir, bueno, yo voy a dejar que va para atrás? Esto se llama en derecho internacional derecho de opción. El derecho de opción es que cuando hay cambio de territorio, usted puede optar por mantener sus lazos civiles con su antigua patria o con la nueva. ¿Ya? Tal cual. Todos los tratados que trafican territorio, en los que hay cambio de territorio, existe ese derecho de opción. Usted puede optar por conservar su... Pero si tú dices, los súbditos españoles naturales de la península pueden optar, pero los que nacieron en Cuba no pueden optar,
porque no están contemplados en esa descripción. Por lo tanto, pierden automáticamente su ciudadanía española. No pueden optar, no tienen opción. Entonces, cuando protestas, cuando vas a los tribunales, las primeras sentencias son del año 1904, sentencia 80 del Tribunal Supremo de España del año 1904. Dice textualmente, los naturales de ultramar perdieron su nacionalidad. O sea, eso es una prueba más de que el que nace en ultramar, en Cuba, en Puerto Rico, sea hijo de esclavo, sea hijo de francés, como un dictamen del Consejo de Estado del 24 de junio de 1890 dice, otorga la ciudadanía española a un hijo de un francés porque nació en Santiago de Cuba. Y como nació en un pueblo de la monarquía española, automáticamente es elegible para ser ciudadano español. O sea que esta teoría de que Cuba y Puerto Rico no eran territorio español tampoco se sostiene. Son territorios españoles de pleno derecho. Escucha lo que dice Eddie, porque no miramos la segunda parte que dice, okay. Como dije arriba, son 3 condiciones a las que se refiere residente de la península, que no aplicaría a los nacidos en Cuba. Vamos a leer, vamos a leer para atrás. Aquí lo tengo. Aquí está la segunda parte, dice, o sea, son 3 condiciones. Los nacidos en Cuba, aunque eran españoles de origen, no eran naturales de la península. Tampoco lo eran los esclavos ni sus descendientes. Y entonces, ¿me entiendo? Exacto. Entonces, él quiere que tú le argumentes eso, pero yo creo que ya le has, ¿sabes? Exacto. ¿Qué dice el artículo 9? Pueden ejercer el derecho de opción, es decir, pueden ejercer el derecho de conservar su ciudadanía española solo aquella persona aquel sujeto español que nació en la península y que reside en los territorios que Cuba renuncia o cede. Entonces, y que además tiene que ir a una oficina de registro que tampoco existía en este momento. Es decir, las violaciones de Tratado de París, las violaciones constitucionales, las violaciones a España son indecibles y desde todo punto de vista. Incluso sí. El diplomático que firma el Tratado de París, que firma el protocolo del Tratado de París, no tenía la competencia para hacerlo. O sea que las violaciones han sido mayúsculas, pero tenemos que todos convencernos de que realmente fue así. No, y con pruebas es lo que te he dicho. Si un juez y un fiscal han cogido esos papeles y se lo han leído y le han dado curso, que nadie nunca, jamás en los años había hecho eso, yo sigo entendiendo que tiene mérito. Que le está prestando atención. Exacto, alguien se sentó, pero además el ministro Álvarez, analizar y decir, coño, espérate, entonces sí que esto tiene sentido. Exacto. ¿No? Y recibimos también la negativa del ministro de Relaciones Exteriores, que le agradezco muchísimo que alguien se sentó en ese Ministerio de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores y le dio taller a la petición y redactó un documento. ¿Qué? Exacto. Y eso es un mérito. Es bueno, pero es mérito del documento. Que alguien se lo leyó, porque yo te digo algo, que por la mañana yo lo estaba diciendo en el directo. Ahora mismo el defensor del pueblo, tú le mandas una queja y corta y pega y pone los expedientes iguales. Y en diferentes expedientes y la misma queja, la misma tal. Entonces, si eso fue un mérito. El que lo hizo consciente de lo que sabía, de lo que se estaba leyendo. Entonces, eso es un punto a favor, ¿vale? Exacto. Y es verdad lo que tú dices de hacer las cosas sin pensar. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de los puertorriqueños, arrastran un error que no les permite salir. Y ese error es de Albizu Campos. Entonces, como Albizu Campos tiene una estatura de héroe nacional, ¿quién va a enmendar a Albizu Campos? Pero Albizu Campos comete un error serio y es considerar que la Carta Autonómica tiene rango constitucional. La Constitución es la de 76. Punto. Se acabó. Todo lo demás es decreto del gobierno. Entonces, si tú te agarras a la Carta Autonómica pensando que es un documento constitucional, estás embarcado. Estás embarcado. La Constitución es una. Tengo preguntas en Instagram. Dale. También, porque estamos en directo en Instagram, acuérdate. Dice Gley. Multifacético. No, esto está buenísimo. Andando. Apoteósico.
Esto se está poniendo apoteósico. Está muy bueno el debate. Dice, en el caso de aquellos nacidos en territorio ultramarino, Cuba, anterior a 1898, hijos y nietos de españoles de los que no consta firma de jura de intención en el registro civil ni Tratado de París, pregunta. El Consulado de España en La Habana inscribe fuera de plazo y postmortem de oficio cuando se presenta expediente. Bueno, esto es para el MD. Pero la pregunta es interesante, te voy a decir por qué. Porque si no consta, ¿qué pasaría con los anteriores? Es decir, los de 1898 anteriores, que no hayan ratificado ni nada. ¿Esas personas qué les pasó? ¿Se quedaron siendo cubanas? A ver, esas personas a la luz del derecho, ¿qué pasa? Aquí se dividen las cosas. A la luz del derecho, España considera que perdieron su nacionalidad. E incluso la sentencia lo dice, la sentencia del año 1904, estamos hablando que viudas que lo que querían era su pensión, porque además España se ahorró el dinero de los haberes pasivos, no los pagó porque las personas perdieron su ciudadanía. Pero fíjense esta injusticia. Estamos hablando de viudas de miembros del ejército que pelearon por España, que vivían en Remanganagua. Entonces no pudieron ir porque además también hay otro elemento importante, había miedo a las represalias. Esto fue una guerra civil y una guerra muy, o sea, la mayoría de la población no quería la independencia porque usted toma la elección de abril de 1898, participa casi el 50% del padrón electoral, en las provincias donde hay guerra casi el 65%, y el 80% de los votos emitidos vota por la autonomía, es decir, vota por mantenerse dentro de España. O sea que hay que revisar todas las concepciones que tenemos sobre cómo nacemos como pueblo o sea, sentarnos seriamente a pensar en eso. Entonces, una vez que entra en vigor el Tratado de París, si tú no fuiste a declarar tu intención, si luego que salió el Real Decreto de mayo de 1901, si no fuiste al registro consular, entonces perdiste la condición de español. Ahora, la condición de español de nacimiento siempre se puede recuperar. Por lo tanto, aunque el registro haya estado cerrado, usted puede ir el año 1932 y decir, yo quiero recuperar mi ciudadanía española, y se la da. Por el artículo 26. Exacto, porque usted siempre va a ser español. Hay una frase que me gusta mucho siempre, la profesora Aurelia, catedrática en Derecho. Nosotros somos unos iluminados. Aquí la gente de verdad que nos hemos encontrado en el camino, y la profesora Aurelia siempre dice que no se recupera, ¿vale? Lo que nunca se ha tenido, pero si lo tuviste lo recupera por el artículo 26. Exactamente. Yo quiero contestar un poquito a Flavio porque lo veo un poquito intenso. Sí. Yo te voy a decir algo. Acepten ya su realidad de ser un país construido por José Martí. Bendiciones que somos construidos por José Martí. ¿Sabes por qué? Porque nos dio cultura. Somos demasiado cultos, mijo. Demasiado, ¿vale? Y sí, lógico, seguiremos pidiendo la nacionalidad española hasta que nos dé el cuerpo. ¿Oye usted? A ver, yo no quiero aquí, o sea, esas personas como Flavio que son conflictivas, en fin. Yo aquí no hablo más de José Martí, no tengo ninguna intención de eso. La intención es nuestra ciudadanía, que es lo que me importa a mí, ¿ya? Exacto. Y yo no hablaba de Martí. Martí es un tremendo poeta. Como político quizá no sirve para un coño, pero como poeta es muy bueno. Pero lo que estamos hablando aquí es la ciudadanía, porque Martí está muerto y enterrado. Y a Martí no le falta agua, a Martí no le falta comida, y a Martí no le falta la luz. ¿Ok? Entonces, próximo cuento, Martí. ¿Qué pasó? No, que tengo que abrirle al perro, porque yo soy como tú. Entonces, Martí me la pela. Martí está muerto y enterrado hace un montón de años. Así que no me venga a hablar de Martí, porque, o sea, para mí, a ver, es lo que yo digo. La relación que tú tienes con tus héroes, con tus muertos, eso es tuyo. Usted lo lleva, su bandera, eso es tuyo. Ahora no me la impongas a mí. ¿Ya? Claro. Lleva tu Martí en el altar, como tú quieras, como yo le pongo un vaso de agua a mi abuela. Ya, punto. Pero no me lo imponga, porque además hay otra pregunta. No, pobrecito, yo le di para que él se sienta realizado, porque la gente está, tú sabes cómo son. Dale agua. Me gusta sabotear. Mira, aquí tengo a
Alejandro Fernández y Eddie Montes, que sus aportes son muy buenos. Sí. Alejandro Fernández nos pone, la ley electoral de 1892 de Cuba y Puerto Rico permite que estas provincias españolas tengan representación en el Congreso. Exactamente, exactamente. Alejandro Fernández, gracias. Y es cierto, los cubanos teníamos representación plena en el Congreso, es decir, una colonia no tiene representación en el Parlamento de un país. Nosotros éramos españoles de todo, o sea, de pleno derecho. Además, en Cuba se hicieron elecciones para diputados en el 83, en el 85, en el 87, en el 89, en el 91, en el 93. Es decir, que no es que fuimos ayer, no es que éramos ciudadanos desde ayer, no, la ciudadanía, la naturaleza española y antes de eso la naturaleza castellana ha estado con nosotros por 400 años. Es decir, querer construir una identidad de espaldas a esa realidad nos produce mucho daño. Entonces, la ciudadanía nuestra es ancestral. Nosotros somos españoles antes que los navarros. Vaya. Para que tenga unidad. Mira, antes en Instagram también tengo Armando Fábregas y nos pone, correcto, la intención es que eliminen lo que nos quitó la nacionalidad en el Tratado de París. Exactamente. Y a Ana la Despeiná, oye, perdóname Anita, hija, perdóname, nos pone apoteósico este vivo, historia y realidad y legado, saludos desde Venezuela, fíjate. Gracias. Gracias, Estela. Esto es Instagram. Estoy en Instagram, ¿vale? A ver, sigo mirando, seleccionando comentarios. Sí, bueno, voy otra vez a Eddie Montes, que nos pone. Michael, dice Eddie Montes. Yo también quiero la nacionalidad española, pero después de 1898, las autoridades cubanas malinterpretaron el tratado. Michael, el artículo 9 no menciona a los naturales de Cuba, sino exacto, exactamente, y ese es el problema. Al no mencionar a los naturales de Cuba, lo que está diciendo es que no reconoce el derecho. El artículo 9 lo que hace es regular el derecho de opción, ¿ya? Sí. Cuando hay cambio de territorio, usted tiene que darle la opción a la persona que no es ganado, que no es una lámpara, que es una persona que tiene derechos, a optar en el ejercicio de su voluntad por qué ciudadanía yo quiero. Quiero la nueva, quiero la vieja. ¿Cuál quiero? Exacto. Pero lo que hace el artículo 9 es decir, solo pueden optar por conservar su ciudadanía los naturales de la península. Es decir, de un plumazo ha dicho que nosotros somos indígenas o que nosotros somos gracias a, en fin. Entonces, lo que quiero decir es que ese artículo 9 es problemático porque introduce una discriminación. Esa discriminación es completamente arbitraria y por lo tanto es contraria a derecho, al margen de que un Estado no puede obligar a otro a desnaturalizar a sus ciudadanos. Al margen, además, ¿qué pasa? La Constitución es el derecho de lo que puede hacer. El Estado puede hacer todo lo que diga la Constitución. Si usted no puede, si la Constitución no dice que usted puede desnaturalizar, usted no puede hacerlo. No es como las personas, que es la contraparte. Nosotros tenemos el derecho civil. Entonces, todo lo que no está prohibido está permitido. Pero el derecho constitucional no funciona así. El derecho constitucional funciona como que si no está escrito, si no está ahí como una facultad, usted no lo puede hacer. Sencillamente no puede hacerlo. ¿Ya? Exacto. Vamos a seguir viendo. Sí, se entendió, porque si lo estoy explicando muy enredado, yo lo vuelvo a explicar. Pero quiero que se entienda. No, un poquito nada más. No, lo de Martín. La gente está en el debate tuyo con Martín. Yo no tengo ningún problema con Martín. Martín tiene la posición que tiene. Pero está muerto. Martín no me resuelve agua, ni luz, ni comida. Deja. Martín no resuelve nada. A ver, sigo mirando comentarios. Vale, entonces, fíjate. Una cosa importante. ¿Qué repercusión crees que pueda tener esto? ¿Cuánto tiempo más crees que puede avanzar esto? Tú me hablas de repercusión y los ojos me brillan. Es porque sería una maravilla. Sería una maravilla, primera, porque los cubanos tendríamos una forma de acceder al primer mundo, de acceder al ejercicio de los derechos, sin problema. Comer 3 veces al día, tener luz, agua, qué sé yo. Pero si por otra parte los cubanos además
O sea, nos reconciliamos con nuestra propia historia, que está muy mal contada y además está contada con mentiras. Sería maravilloso que podamos entender mejor lo que ha pasado. O sea, uno de los problemas que yo pienso que tenemos es que no sabemos qué nos ha pasado y no sabemos ni dónde estamos porque no podemos leer nuestra historia. No tenemos acceso a lo que ha pasado hasta ahora porque lo que está contado está mal contado está hecha la historia para justificar la existencia del Estado cubano. Ya, pero escúchame, vamos a hacer un pequeño escenario aquí, tú y yo, de imagínate de verdad que salga una sentencia súper aprobada que haga ese reconocimiento, fíjate, cómo va a enfrentar, es decir, esto va a ser tan desmadrado para el Estado español como cuando salió el arraigo laboral, ¿vale? Tú con la Sirena y yo con Gabo. El arraigo laboral, sí, Gabo, entra. Espera, un segundito. Controlar esta fiera. Ahora hablo yo en lo que... Sienta, dale. Sí, yo tengo que... ahí. ¿Cómo tú crees que se va a enfrentar el Estado español? ¿Cómo tú crees que eso? Si estamos aquí, escucha, estamos aquí especulando, sí. Porque no sabemos, no han sido capaces de enfrentarse a la ley de la memoria democrática y asumir eso. Entonces, imagínate. Pero ahora bien, no vamos a hablar de eso porque eso, a ver, realmente, mira, hablándote de una cosa. Bueno, mira, hay que ir con dos bolsas. Espera, hay que ir con dos bolsas. Ahí tú vas con dos bolsas. Te pueden decir que no. Hay también unos mínimos y unos máximos. A lo mejor no logramos todo, pero vamos a lograr algo. Porque eso que ocurrió es tan ilegal y es tan evidente esa ilegalidad que eso por lo menos nos tiene que sentar en la mesa de negociaciones. Es decir, por lo menos podemos lograr algo. Podemos lograr que, por ejemplo, los cubanos, es increíble que siendo España y Cuba dos países que tienen tantos vínculos históricos, a España ha tocado 10 asilos el año pasado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se extienda la protección subsidiaria? ¿Cómo es posible que no tengamos más protecciones? Entonces tenemos que tener más protecciones. Y pero el Estado español va a tener que estar preparado para lo que se avecina. Porque si eso va a ser así, se va a tener que regular o dictaminar un real decreto, una instrucción o algo para directamente modificar el Código Civil. Que sería lo ideal para que no haya más parches. Yo quiero tocar este tema que es importante, fíjate, avanzando en esto, porque seguramente a medida que avance esa demanda y que tengamos novedades, tú y yo nos vamos a volver a conectar aquí para poder entrar en este debate e ir dando pauta, ¿vale? Una de las solicitudes más importantes ante la Ley de Memoria Democrática fue la solicitud de la reforma del Código Civil, porque lógicamente eso permitiría, estamos con un Código Civil del año de la Tana, y eso permitiría que el artículo 20 se transforme, se le incluyan los supuestos que le faltan para que permanezca en el tiempo. La ley de la memoria histórica fue un parche superior, la ley de la memoria democrática es otro parche. Esta mañana hemos estado hablando que hoy es día 20 de septiembre, esa ley caduca el 5 de octubre. Los consulados han empezado a decir que hay una prórroga con una instrucción, pero no hay una prórroga en un BOE, que no dudo que llegue el día 4 de octubre y lo hagan, pero los descendientes están con el corazón aquí, de algo que es un derecho per se que tienen de recuperar o de obtener esa ciudadanía española, ¿vale? Y por ende muchos de sus descendientes, porque están los hijos menores, los hijos mayores, ¿vale? Y ese derecho que le... ¿Qué pasa? Si llega la ley, aunque se prorrogue la ley otro año más y lleguemos al 5 de octubre del 2025, seguimos en el mismo parche. Y esta guerra va a seguir, evidentemente, porque tenemos una necesidad de modificar el Código Civil. Eso es inminente. Yo creo que esta sentencia, esta demanda encausada tuya, va a abrir la puerta a esa modificación del Código Civil que va a permitir que se mantenga en el tiempo para aquellas personas que, por ejemplo, no encuentran la partida de nacimiento de su abuelo o la de su bisabuelo, o no les dé tiempo en el plazo, porque esto es una carrera de velocidad. Yo me he enfrentado, tú fíjate,
me he enfrentado a la búsqueda de partidas de nacimiento de españoles que los inscribían con 5 nombres y que cuando llegaron a La Habana se ponían Juan Pérez. Ajá. O se ponían José Pérez o José Valdés con S. Y eso era un problema que ha desencadenado millones y millones de generaciones. Entonces, esto sería la reforma del Código Civil, que creo que esta demanda, esto ya lo hemos comentado tú y yo en Petit Comité, puede ser la puerta a eso, porque una vez transformado el Código Civil o reformado, vamos a ponerle así, reformado el artículo 20, ¿me entiendes? Yo creo que en materia de nacionalidad, yo creo que esto permitirá que la isla de Cuba, en este caso en concreto, en este colectivo, puedan solicitar la nacionalidad española. Porque es que, claro, y estamos hablando de que un 90 y tanto % de la población hay millones de cubanos que son nietos, bisnietos y tataranietos. Millones en la isla, miles. Pero si, ¿qué más van a hacer? ¿Qué más van a hacer? Exacto. Te puedes encontrar un alemán, un qué sé yo, pero todo lo demás es español. Todo lo demás es español. Es decir, solamente haber nacido, usted puede ser ciudadano por 2 vías, o es hijo de un español o nace en un territorio español. Entonces, toda persona nacida a partir, vamos a poner, 2 de abril de ese decreto del gobierno, 2 de abril de 1881, sea chino, sea africano, sea de donde sea, es español de origen. Y eso no lo hemos, nosotros, a muchos cubanos, yo trato de tocar este tema con cuanta persona pueda, porque es la única, o sea, es la única manera de que le vamos a dar visibilidad. Y se quedan, le pregunto, bueno, ¿y qué ciudadanía tenemos los cubanos antes de ser cubanos? Ya ahí, entonces nos han borrado tanto nuestra historia que somos incapaces de vernos a nosotros mismos como ciudadanos españoles que votamos. Es decir, yo voy a traer el tema de la independencia, pero no estoy en contra ni de Martín, ni de independencia, ni de nada. Pero nos hicieron cambiar la soberanía plena por una soberanía enmendada, por una soberanía coja. Si nosotros ya libres ya éramos libres. Entonces, esto nos da pie para asumir críticamente cuando nos dicen H o B. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber, todos los cubanos tenemos un derecho histórico a la ciudadanía española, habida cuenta que fue cercenada ilegalmente. Es decir, Estados Unidos no puede decirle a España, ahora desnaturaliza a fulano o a mengano, ¿a santo de qué? Ni puede decirle, crea un registro nuevo, que no es el registro civil. O sea que es la misma ratio por la cual se le dio la ciudadanía a los sefardíes, a los judíos sefardíes. Entonces, si sirve para 5 siglos, ¿tiene que servir para uno? ¿Qué bola? 1490, no me toques ese tema, pero coño. No me toques ese tema, que cuando empezó la ley de la memoria democrática, ay, ¿por qué me mareo? Cuando empezó la ley de la memoria democrática, no eres tú en la cámara. Sí, una de las cosas que más suplicamos, los sefardíes defendieron bien sus derechos, ¿vale? Claro, también derechos. Tienen un Estado de Israel que puede nombrar embajador. Nosotros no tenemos un Estado de Israel, no podemos nombrar embajador, tenemos que agenciárnosla con lo que tenemos. Lo que tenemos ahora mismo es una demanda, pero lo que necesitamos es que todo el mundo sepa. Yo necesito que todos los cubanos sepamos que esta demanda existe, que además tenemos un derecho histórico a ser españoles, todos los cubanos, todos, por ser descendientes de españoles desnaturalizados, que es un crimen. Yo lo que necesito yo lo que también necesito es que aparte de esta plataforma, ¿vale? Se haga eco la prensa, porque ¿qué pasa? Que si esto no le duele a nadie, nadie lo va a tocar. Lo que pasa es que, te repito, antes se hablaba mucho chuchuchú, pero es que ahora hay una demanda puesta, una demanda que está rulando y que lo están viendo los jueces, los fiscales, el otro, aquel, ¿me entendiste? O sea, ya no es una cosa que está en una quimera. Entonces yo creo que la gente también tiene que entender que este directo no es para que sepan que les van a dar a ustedes la ciudadanía española mañana. Eso no va a pasar. Y que el Tratado de París se disolvió. No, tampoco va a pasar eso, ¿vale? Estamos aquí hablando sobre lo que es la toma de acción sobre una demanda que ha presentado Michael en este sentido sobre esto, para defender los derechos de todos los cubanos en la isla, que en un momento nadie lo hizo, ¿vale? O que por lo menos no tuvo
las narices de hacerlo y esto avanza. O sea, antes era una quimera, ahora es una realidad. Y veremos el final. ¿Qué puede ser? Que desestimen la demanda, nos vamos más para arriba. ¿Qué puede ser? Que la demanda nos vamos más para arriba hasta que alguien haga caso a esta situación. ¿Sí? Exacto. Y en la medida en que suba, también sube su visibilidad. Es importante. Exacto. Que los cubanos a través de este portal es darle visibilidad al tema. Que los cubanos estén conscientes, que todos los cubanos que nos vean, que todos los cubanos que se descarguen este vídeo, que rule por todas las redes sociales, que mire hasta lo que para Flavio, el que también. Flavio, te queremos, cariño. Hasta, es decir, que todos, que se lo descarguen, que lo comenten, que lo debatan en el salón de vuestra casa y que se den cuenta que la historia está mal contada, ¿vale? Que a lo mejor la historia no era de esa forma y que jurídicamente hay herramientas para poder llegar y escalar a este nivel. ¿Es así? ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque es así. Está perfecto, está perfectísimo. Y gracias además que tú siempre nos has dado la mano, siempre, Además, siempre. y si hay que darle a esto visibilidad, mucha visibilidad. Vamos a compartirlo en todos nuestros grupos de WhatsApp, nuestro grupo de Facebook, que nos encantan los Facebook y nos encantan los grupos de WhatsApp y nos encanta todo, para que evidentemente primero conozcamos de primera mano la verdad y que tenemos un derecho histórico, como dice el Mari, que no se puede bloquear, ¿vale? Y que jurídicamente y legalmente está demostrado. Nadie se ha inventado aquí nada. Es decir, Michael no es aquí un payaso que viene aquí a meter 4 cuentos y a decir 4 cosas. No, es que la demanda se la está leyendo un fiscal y un juez. Si alguien está prestando atención a lo que es la redactada, porque totalmente vamos a prestarle atención profesionalmente al tema y a entender, porque no es lo mismo entender y transmitirlo entendiéndolo que no entendiéndolo y transmitirlo mal. ¿Me hago entender? Así mismo es, perfecto. Así mismo es. Entonces, vamos a cerrar este capítulo de hoy, que Flavio lo veo alteradito. Muchas gracias. Alejandro Fernández también. Gracias a todos por estar conectados. Michael, te quiero muchísimo, te aprecio. Vamos a darle para adelante a esto. Gracias vamos a ti. Es muy interesante el tema. Yo comparto que desde Grupo Aristeo, nuestra parte que nos compete, sabes que le vamos a dar visibilidad a esto porque es muy importante para nosotros, sobre todo porque trabajamos con un colectivo que son los descendientes y porque esa ley, la ley de la memoria democrática no es una ley hecha para descendientes y estamos peleando por la reforma del Código. Exacto. Oye, es una oportunidad única para montarnos en el tren del primer mundo y dejar atrás toda la miseria social. Yo solamente espero que el día que te ganes el premio Nobel de la Paz por hacer esto, como no me cojas el teléfono, como se dice a los cubanos, te despingo y te voy a buscar y la gente a lo mejor no va a entender nuestro léxico, pero es así. Pero sí, yo sé que tú eres capaz de más. Entonces, muchas gracias. Les agradezco la conexión de hoy a los que están conectados por el Instagram, a los que están conectados en Twitter, a los que están conectados en Facebook, a todos los que nos han visto el directo de hoy. Esperemos que esto ha sido instructivo, histórico, que haya sido de verdad sanador para muchas personas que a lo mejor no tienen esperanza, ¿vale? Que esto sea la esperanza y la puerta de que sepan de que hay personas que luchan por los intereses desinteresadamente, porque hoy es un viernes a las 9:25 de la noche, hora de Madrid, y no sé qué horas en Chicago ahora mismo. Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, este señor no ha comido. Entonces, evidentemente, aportamos nuestro tiempo sin cobrar ni un euro para que este contenido sea de calidad para todas las personas que nos ven, para que puedan aprender de él, para que tomen nota de que la historia es de esta forma, para que sepan que va de la mano de grandes profesionales y que es un trabajo muy bien hecho. Así que gracias, Michael, siempre gracias. por esto. Vamos a darle, quiero ahora que todos, cuando terminemos este directo, lo compartamos con amigos, cojamos el enlace, lo mandemos a medios de comunicación, lo rulemos en Twitter. Por cierto, hubo uno por ahí que dijo que Twitter, a mí no me gusta el Twitter, yo no veo el Twitter, no me escriba por Twitter porque no me voy a enterar. Si me están escribiendo por Twitter, eso va a ser que no. ¿Ok? Entonces, lo digo más que nada porque hay gente que usa mucho el Twitter, más que nada para mover. Gracias Isabel, que le encantó mucho la directa, gracias a Lázara también, está Leslie,
Está Víctor, que nos pone que ha estado genial, muy instructivo y hasta divertido. No, claro, pues si no nos aburrimos aquí. Gracias a Hernández, gracias a Felipe por Instagram. No, Michael no es abogado, estudió Derecho, pero hasta cierto límite, pero no es abogado todavía. No soy abogado. Pero en cualquier momento, si esto es lo que le falta, es un 128. Así que nada, os agradezco muchísimo, Michael. Te bueno, quiero. un saludo. Un saludo. Ahorita. Un beso súper grande a todos. Recuerda seguirnos en las redes sociales, suscribirse a nuestro canal YouTube, Grupo Aristeo, porque siempre le mantendremos informado en materia de extranjería, inmigración y emprendimiento. Y también quiero que sigan las redes sociales de Michael para que sigan esa información, porque no solo somos pantalla aquí en Grupo Aristeo, sino también Michael va a hacer un trabajo extraordinario a través de la ACC, que en cualquier momento va a cambiar su nombre, pero que va a ser muy importante. Así que un beso súper grande y recordar siempre que